A ver si se abre. Sí, ahí está grabando. Ya vamos a empezar entonces, espérate. Ya, aquí está. Vamos a ver si este era el lápiz que escribía bien. Hoy día vamos a ver multiplicación vectorial. ¿Cómo se define esta? A y una cruz grande. A cruz B. La otra era A punto B, la escalar. Esta la vectorial es A cruz B. La definición es A cruz B es igual módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que haya entre A y B. ¿Ya? Ejemplo. Si el vector A fuese 3i menos 2j más k y el vector B fuese i menos 5j más 2k. ¿Cómo? Y el ángulo fuese, porque nos estamos dando el ángulo aquí nosotros, fuese de 30 grados. Haga A cruz B. Aplicamos en ese, como nos dan el ángulo, nos dan los vectores, aplicamos la fórmula o definición. Entonces nos va a quedar A cruz B, módulo de A, que es la raíz de 3 por 3, 9. Menos 2 por menos 2, más 4. Más 1 por la raíz de B, 1 más 25 más 4. Por el seno de 30 grados. Eso nos quedaría raíz de 14 por raíz de 30. Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí en donde dice B flechita, B vector, esa, igual, y menos, menos 5j más ah, 2k. ya, gracias. Y es una i. Entonces aquí nos va a quedar raíz de 14, sacamos el cálculo. A ver si funciona esta, sí. Raíz de 14 igual 3,74 por raíz de 30. ¿Dónde tengo el borrador? Acá. ¿Ya? Voy a ponerlo ahí. Raíz de 30 es 5,47. Y seno de 30 vale 0,5. Y ese resultado me da no. Raíz de 14 igual por raíz de 30 igual por 0,5, que es la mitad de ese resultado. 10,24 me dio. 10,46. Ese es el resultado que me dio. Aplicando la definición. Si no diesen el ángulo. ¿Alguien está en la sala de espera? ¿Cómo llego ¿Y con el profe? mouse? ¿Sí? Sí, una versión en sala de espera. Sí, estoy tratando de llegar con el mouse ahí a admitirla. Ahí la admití. Si no dan el ángulo, ¿qué hacemos? Si nos dicen cruz B, pero no nos dan el ángulo. Si no dan el ángulo, Profe, una ¿sí? consulta. Ese 30 no es el ángulo, ¿cierto? Es una suposición para sacarlo, ¿no? Claro, pues, digo. Y el ángulo fuese
Pero no es, no es 30, Bueno, es otro ángulo, ¿no? ¿cómo calculo el Ah, bueno, ángulo verdadero? Eso lo con vimos en la, la clase pasada, con la fórmula. con la fórmula de coseno del Sí, producto escalar. Era coseno de alfa, arco coseno de alfa va a ser arcoseno de A punto B partido por el módulo de A por el módulo de B. Así sacamos el ángulo verdadero. Ya, si no dan el ángulo, hacemos la determinante. A cruz B es igual a I, J, K, a X, a Y, a Z, de X, de Y, de Z. En nuestro caso va a quedar I, J, K. A X vale 3. A Y vale menos 2. A Z vale 1. De X vale 1. De Y vale menos 5. Y de Z vale 2. Y resolvemos la determinante. ¿Saben resolver determinante o no? Espérense un poquito aquí. Ya. ¿Saben resolver el determinante o lo hacemos? se ocuparía 3 y el 3 ahí multiplica. Ujú. Claro. ¿Es esto? Ay, ¿por qué está mojado aquí? Está mojado ese computador. Ya. 3 factor de. No sé por qué está mojado. Ya. 3 factor. Lo vamos a resolver mejor. 3 y paréntesis. 3 por 5, 3 por menos 5, menos 1 por menos 2. Menos J, esto es más, menos J. 3 por 2, menos 1 por 1. Más K, 3 por menos 5, menos 1 por menos 2. Lo vamos a resolver, ¿ya? Copien Profe, entonces para y que lo esto no, resolvamos. y esto no se saca igual que el ángulo real del escalar. ¿Cómo el ángulo real? Sí, así, si no nos dan el ángulo, Si no nos no se dan saca. el ángulo, tenemos que hacer la matriz. Sí, pero cuando hicimos la cuestión de la escalar, la sacábamos de otra forma. Para calcular el ángulo verdadero, que será otra pregunta, pues. Acuérdate que decía, yo di un ángulo cualquiera y después lo resolvimos y después les dije yo, ahora vamos a ver el ángulo verdadero que existe entre estos dos vectores que están en 3 dimensiones. Y lo hicimos. Sí. Ah, no es lo mismo que estamos haciendo ahora. Esa es otra pregunta, pues. ¿Cuál es el ángulo verdadero? Yo podría preguntar cuál es el ángulo verdadero entre ese y ese. Y ¿Y se ahí saca de la ocupamos misma el forma que vimos la producto otra vez? punto para la definición de producto punto para determinar el ángulo verdadero. Pero aquí estamos resolviendo la multiplicación vectorial. Ahora me voy a ir para acá con el mouse a ver si puedo llegar. Porque no puedo llegar. Profe, tengo una duda. ¿Por qué multiplicó cruzado? O sea, dijo 3 por menos 5 por menos 1 y después dijo 3 por 2 y 1 por 1. Ah, porque la fórmula de resolver matrices. Y esa Yo se parte. las voy a enseñar ahora. Yo se las voy a enseñar. Ok. Cuando copien y me avisan, yo se las voy a enseñar cómo se resuelve. ¿Ya? Sí, porque no todos saben matriz. No han visto nunca alguno. Estoy tratando de llegar a la pausa de esta cuestión. No. Ahora sí. Entonces, vamos a resolver la determinante. ¿Qué hacemos? Colocamos A cruz B es igual a IJK 3 menos 2, 1, 1 menos 5, 2. Entonces, para que ustedes sepan, esto siempre va a ser positivo, negativo, positivo. Si hubiesen más, negativo, positivo, etc. ¿Ya? Positivo, negativo y positivo. Voy a poner así, paréntesis, para que se den cuenta bien. Entonces digo, I
paréntesis, rayita. Borro esa y esa. ¿Qué me quedó? Menos 2, 1, menos 5, 2. Menos J. Rayita. Borro esa y esa. ¿Qué me quedó? 3, 1, 1, 2. Más K. Rayita. Borro esa y esta. ¿Qué me quedó? Menos 2 más K. Perdón, más K. Borro esa y esa. Me quedó 3 menos 2, 1 menos 5. 3 menos 2, 1 menos 5. Y me quedan esas dos. J me queda esa. K me queda 3 menos 2, 1 menos 5. Ya. Entonces ahora hago esta por esta menos esta por esta. Entonces así menos así. Y lo vamos a poner en una nube para que se acuerden. Ya. Y resolvemos. Me va a quedar. Y ahora hago paréntesis redondo. 2 por 2, menos 2 por 2, menos 4. Menos 5 por 1, menos 5, pero tiene menos adelante. Entonces me va a quedar más 5. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 5 por 1, menos 5, menos con menos, más. Menos J, paréntesis. 3 por 2, 6. Menos 1 por 1, 1. Más K. 3 por menos 5, menos 15. Menos 1 por menos 2, menos 2. Con el menos, más 2. Y ahora sí que nos va a quedar. Menos 5, menos 4 más 5, 1. Y. ¿Ya? Menos. 6 menos 1 son 5. 5 menos J, menos 5J. Menos 15 más 2, menos 13. Menos 13K. Y da un vector. Como se puede dar cuenta usted, el producto vectorial o producto cruz da un vector. El vector I menos 5J menos 13K. Que también se puede escribir como paréntesis cuadrado y 1, que diga. Se ponen los números y con coma. O paréntesis redondo, pero redondo siempre es para un punto, pero en el computador siempre se ponen redondo. 1 menos 5 menos 13. Dio ese vector. Y copian. Y preguntas. Profe, entonces eso siempre vamos a tener que sacarlo con matrices. Claro, cuando les digo el producto, haga el producto cruz y no les doy el ángulo, tienen que hacer la matriz sí o sí. Siempre. Profe, ¿y cuál sería el ángulo ahí? El ángulo entre esos dos vectores tendríamos que sacarlo con el producto punto. ¿No? Ah, pero, ¿cómo se llama? ¿Ese vector de qué nos sirve para sacar el ángulo? ¿O es el No, resultado? ese vector tiene una particularidad muy buena la pregunta. ¿Qué pasa con este vector? ¿Qué significa ese vector? Ese vector tiene la particularidad, este vector del producto cruz tiene la particularidad que es perpendicular, que es, lo puse punto, que es perpendicular al vector A y al vector B. Este vector del producto cruz
que sacamos con la matriz es perpendicular a este vector y a este vector. Comprobémoslo. Comprobamos. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando la Pensando pendiente en da el menos 1. producto punto. Eso, lo vimos el producto punto en la clase pasada. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Acuérdense del producto punto que decía que A punto B era módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo entre A y B. Ese era el producto punto. Entonces, para que dos vectores sean perpendiculares, ahí hay un vector ahí, tenemos un ángulo de 90 grados entre medio. Entonces, ¿cuándo vamos a tener, cuándo el coseno de cuánto me da 90 grados? Acuérdense, si tengo un ángulo así yo, ahí tengo 30 grados, ¿no es cierto? Más o menos. Este es el eje X y este es el eje Y. Y ahí tengo un vector y tengo 30 grados. El coseno de este ángulo es todo este pedacito. Y el seno del ángulo es todo este pedacito. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a tener yo que esto va a ser perpendicular con eso? Cuando tengo el vector acá. No ahí. Ahí voy a tener 90 grados. ¿Se fijan? ¿Y el coseno de cuánto es 90? De 0. O cuando aquí tenga yo, cuando el producto punto sea 0, tengo 90 grados, ¿cierto? A punto B tiene que ser 0 para que yo tenga 90 grados. ¿Ya? Entonces, tiene la particularidad que es perpendicular al vector A y al vector B. O sea, si hago el producto punto entre este y ese, me tiene que dar 0. Y si hago el producto punto entre ese y este, me tiene que dar 0. Miremos si es cierto. 3 por 1, 3. Llevamos 3. Menos 2 por menos 5, llevamos 10. 3 más 10 son 13. Y 1 por menos 13, menos 13. 13 menos 13, 0, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ya, haríamos que 3 menos 2, 1. Punto. Este que nos dio 1 menos 5 menos 13, tendría que darnos 0. Y cierto, 3 por 1, 3, menos más 10. 3 por 1, 3, más 10 son 13, y 1 por menos 13, menos 13. Más 13 menos 13, 0. Estamos bien. Significa que hicimos bien la matriz y que obtuvimos este vector y que este vector está bueno. ¿Está bien eso? ¿Por qué? Porque el producto punto entre este y ese, 0. Y ese, hagámoslo. Es el producto 1 menos 5, 2, punto. El vector que obtuvimos, 1 menos 5 menos 13. A ver si nos da 0. 1 por 1, 1. Menos 5 por menos 5 son más 25. 25 más 1, menos 1, menos 24. ¿No es cierto? A ver. 1 por 1 es 1. Y menos 5 por menos 5 son 25. 25 más 1, 26 llevamos. Y 2 por menos 13, menos 26. Más 26, menos 26, 0. ¿Cierto? O sea, profe, siempre, ¿Sí? para comprobar tendremos que multiplicar, perdona que la interrumpa, cada fila por el producto que nos dio para ver si nos da 0. Claro. Y ahí vamos a determinar, vamos a comprobar que hicimos bien la matriz, determinamos bien la determinante, hicimos bien el cálculo, nos dio un vector. O sea, y ese siempre vector cuando está bien, sacamos lo el podemos producto, comprobar.
siempre cuando sacamos el producto de un vector, siempre nos tiene que dar el ángulo 90 grados. Cuando son perpendiculares, sí. Si tengo un Cuando son vector perpendiculares. aquí y tengo otro vector acá, tienen que haber 90 grados para que sean perpendiculares, pues si no, no son perpendiculares. Pues. El de 30 grados está así, ¿te fijas? Para que esté así, tiene que haber 90 grados, ¿ya? Y coseno de 90 es 0, pues. Coseno de 0 grados es 1, porque es todo eso. Y coseno de 90 es 0, porque el vector A va a existir y su módulo va a existir, y el vector B va a existir y su módulo va a existir. Luego el ángulo tiene que ser de 90 grados para que sean perpendiculares. Y el producto punto tiene que ser 0 para que sean perpendiculares. Si no, no son Profe, perpendiculares. ¿Sí? ¿y cuál va a ser el ángulo real entonces? El ángulo real lo calculamos al tiro. ¿Puedo borrar allá arriba o no todavía? Aquí nomás, esta parte. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? No, ya, vamos a borrar esta parte. Entonces, vamos a ver cuál es el ángulo verdadero. Nosotros nos habíamos dado 30 grados. Veamos si es cierto o no. Entonces, como el producto punto es este, el ángulo verdadero va a decir que coseno del ángulo entre A y B verdadero va a ser igual a A punto B partido por, pasa para abajo, módulo de A por módulo de B. Y ahora lo vamos a aplicar. Coseno del ángulo verdadero entre A y B va a ser A punto B. A punto B lo habíamos sacado, ¿o no? No. No lo habíamos sacado a punto B. A ver, ¿dónde tenemos los vectores? ¿Los vectores cuáles eran? Que yo los borré. 3, 2, 1. Es 3 menos 2, 1. Ese era el primer vector. Punto, el vector 1 menos 5, 2. Esos eran los vectores. Entonces va a ser 3 por 1, 3. Menos 2 por menos 5, más 10. 1 por 2, 2. Entonces, estos se suman porque I por I es 1. J por J es 1. K por K es 1. Entonces vamos a poner aquí I por I es 1. J por J es 1. Y K por K es 1. Por si acaso. Y I por J es 0. Todo lo demás 0. ¿Ya? Porque el I está perpendicular a J, K está perpendicular a I, todos son 0. Pero esto es por si acaso. I por I es 1, J por J es 1 y K por K es 1. Y nos queda un número. 10 más 13 más 2, 15. Entonces, A punto B son 15 dividido por el módulo de A, raíz de 14 y 1 más 25 son 26, más raíz de 30. Y eso nos da un número. ¿Qué número nos está dando eso? 15 dividido por raíz de 14. Igual. Y eso lo divido por raíz de 30. Igual. 0,73 me dio. Entonces, el ángulo es arco coseno de 0,73. Entonces, el ángulo alfa va a ser shift coseno a la menos 1 de 0,73, cierro el paréntesis, igual. Me dio 43,11 grados. Ese es el ángulo verdadero que hay entre Profe, los dos. ¿Sí? ¿y de qué me sirve saber ese ángulo perpendicular? El ángulo... O sea, el vector para que tú perpendicular. sepas, si te piden a ti, dados estos dos vectores, comprueba que son perpendiculares entre sí.
Ah, vale, vale. Tú podrías dibujar el vector A en X y Z, dibujar el vector B en X y Z, y después ver si son, dibujándolos, son perpendiculares o no. Pero es horrible dibujarlo. Entonces, tú haces el producto punto, y si el producto punto te da 0, tú dices sí, son perpendiculares. ¿Ya? Y después, si te piden hacer el producto cruz entre dos vectores, tú haces la matriz, no te dan el ángulo. Tú haces la matriz y dices, ¿habré hecho bien la matriz o me habré equivocado? Para comprobar que la matriz está bien, tú haces el producto punto de ese que te dio con cualquiera de los involucrados en la matriz y tiene que darte 0. Si da 0, significa que yo hice bien la matriz. Eso es. Entonces copia. No veo nada. ¿Dónde está el mouse? Profe, para sacar el ángulo verdadero era chief coseno a la menos 1 Claro, del número que te de dio, 0,73, ¿cierto? claro, igual. Eso me va a dar eso. Sí, Ok. Gracias, profe. sí. Eso te va a dar. Eso significa arco coseno, porque la calculadora tiene, en negrito tiene los números, y debajo de las teclas tiene numeritos en rojo, si te fijas, o en blanco, dependiendo de la calculadora. Y ahí Profe, dice, arco coseno dice coseno a la menos 1. Si te fijas debajo de la tecla de coseno dice arco coseno. profe, Sí, ¿con cuántos decimales tenemos que trabajar? ¿Con 2? yo trabajo con 2. Sí, yo Ah, ya, trabajo entonces con 2. vamos a A trabajar con veces 2. trabajo con todos los de la calculadora y el resultado lo coloco con 2 decimales. Ah, ok. Hago con todos los de la calculadora. Por ejemplo, yo puse raíz de 30, pero puse toda la raíz de 30 cuando hice el cálculo completo. Puse 15 dividido por raíz de 14. Igual. Y todo ese número dividido por raíz de 30. Entonces me dio cualquier cantidad de número y puse 0,73. ¿Puedo borrar o no? Todavía me avisan. Sí, sí puedo borrar. Ya, entonces vamos ahora a hacer un ejercicio, porque ya pasamos el vectorial y pasamos el escalar. Ya. Entonces ahora, dado los vectores, A, D le voy a poner a este, porque ya trabajamos con el A. D igual a I menos 5J más 3K. Ese va a ser el A, el D. El vector D y el vector S igual a, el vector S lo vamos a dejar como 3i y menos j y más k. ¿Ya? Es. Entonces, con esos dos vectores ustedes van a hacer letra A. Haga el producto punto
D punto F. Sin el ángulo. Letra B. Encuentre el ángulo entre D y F. Ya. C. Encuentre el vector unitario de F. Acuérdense que un vector unitario era el mismo vector, pero partido por su módulo. ¿Ya? Eso es un vector unitario. D, E, S, D. ¿Qué más vamos a pedir? Demuestre que el vector encontrado, ya voy chiquitín, demuestre que el vector encontrado, esta es otra letra, después lo vamos a demostrar. Te abro chiquitín, te abro. Salga nomás al patio. Están caballeros esperando. Ya. Haga de cruz F. Ya. Y ahora viene, encuentre. Haga de cruz F. Ya. Demuestra, vamos a poner aquí. Demuestre que el vector encontrado en D es perpendicular al vector D. Y trabaja. Entonces, este es un ejercicio completo de lo que hicimos en la clase anterior y de esta. A ver cómo me voy con el mouse acá. A ver si. Ya. La letra A es súper fácil porque el producto punto no me da ni el ángulo, multiplico componente a componente. Entonces me va a quedar 1 por 3 es 3. Este no era el lápiz. 1 por 3, 3. Menos 5 por menos me da más. 5 por 1, 5. Y 3 por 1, 3. Más por más, 3. Y eso me da 3 y 6. 6 y 5, 11. Ya. Ese es de punto F. Vale 11. ¿Ya? Encuentre el ángulo entre D y F. Entonces esto va a ser arco coseno de el producto punto, que es 11, dividido por el módulo de esto, que es raíz de 1 más 25, 26 más 9, 35, o me equivoqué al sumar. A ver, 3 por 3, 9, más 1, 10, más 25, 35, está bien. Y aquí raíz de 3 por 3, 9, más 1 son 10, más 1 son 11, raíz de 11. Y saquemos el cálculo al tiro a eso. Chis, Profe, ¿sí? sabe que yo la A, no sé si está bien lo que hice, pero hice la B primero y con el ángulo que me da la B, me dio la A y me dio 10,98. A mí igual. ¿Puede ser así? Sí, puede ser, sí. Sí, porque Porque aquí en la B me pide el componente, ángulo, po. componente.
Y esto, si uno, depende de los decimales que uno ocupa aquí, ¿ya? Pero el producto punto siempre es componente a componente si no te dan el ángulo. Y ahora voy a encontrar el ángulo verdadero. Va a ser 11 dividido por raíz de 35 igual. Y eso lo voy a dividir por raíz de 11 igual. Y me dio 0,56. El ángulo me dio 0,56 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo verdadero. Pero este ángulo tiene 0,5606119106. Entonces, ustedes lo aproximaron. Por eso sale 11 ahí. Por eso le di 10,96 y todos los decimales más se aproxima a 11. Profe, pero ¿se puede hacer así? Como le dije, Sí, se puede, pero sacando el coseno primero, o sea, sacando el ángulo del coseno y después hacer la el sí, producto. sí, se puede, Ah, ya. está bien. Pero se supone, y yo lo puse escritito, me acuerdo en la clase pasada, si no te dan el ángulo, multiplica componente a componente. Porque esta es una pérdida de tiempo, po. ¿O no? Esto es más largo que multiplicar. ¿Sí o no? Sí. Encuentra el vector unitario de f. Entonces va a ser f tongo, va a ser igual al mismo f. 3 menos 1, dividido por el módulo. Y el módulo de f es raíz de 11. Entonces va a ser 3 partido por raíz de 11, menos 1 partido por raíz de 11, más 1 partido por raíz de 11. Y ahí se coloca el vector. ¿Cuánto les dio? ¿Lo hicieron? ¿Cuánto les dio? Es 3 partido por raíz de 11. 3 dividido por raíz de 11. Eso me da 0,9. 0,9 i. Menos 1 partido por raíz de 11. Es 1 dividido por raíz de 11. No. 1 dividido por raíz de 11. No de... 1 dividido por raíz de 11. Ahí sí. Oh, esta calculadora. 1 dividido raíz 1 dividido raíz de 11. Igual. Me queda raíz de 11 para escribir. Oh, no. 1 dividido por raíz de 1, 1. Igual. Y eso me da 0,3. Ahí sí. Menos 0,3j. Y 1 partido por raíz de 11 es 0,3. Más 0,3k. ¿Eso les dio a ustedes? Sí, profe. El vector unitario, sí. Haga D cruz F, es la matriz. Esta es la matriz. Y demuestre que el vector encontrado es perpendicular al vector D, producto a punto con el resultado de S. ¿Ya? Eso es. La matriz, hagamos la matriz ahora. Ya. D cruz F. El D es 1 menos 5, 3. ¿Sabes dónde queda el malecón? Ahí. ¿Dónde está en Miami? ¿Que está hablando del malecón o está en Cuba? Ya, aquí tengo I, J, K, el vector D, el vector F, y hago I factor. Menos 5 por 1, menos 5. Menos por menos, más 3. Menos J. Acuérdense, más, menos, más. Menos J, factor de 1 por 1, 1. Menos 3 por 3, 9. Más K.
factor de va acá, este por este, menos 1. Menos este por este, menos 15 con el menos más 15. Ahí está. Y eso me da menos 2i, menos 8 con menos, más 8j, y menos 14, no, más 14k. Y aquí uno siempre se equivoca en los signos a veces. El procedimiento está bien y después se equivoca en los signos. Menos, más 15 menos 1, 14 más 14. Ahí tengo el vector, ¿ya? Y ahora tengo que, es perpendicular a D. O sea que el vector menos 2, 8, 14, punto. El D, 1, menos 5, 3, me tiene que dar 0 esto. ¿Será cierto? Menos 2 por 1, menos 2. 8 por menos 5, 5 por menos 40. Y 14 por 3, 3 por 4, 12, 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces más 42, positivo. Positivo por sitio. Entonces menos 42 más 42 es 0. Cierto, está bien. Eso era. ¿Se fijan? Profe, ¿esa es la D? ¿Eso es lo que hizo recién? Hice la E. Hice la Y D. la, y- Hice la D. ¿Cuál es la D? Y ¿Dónde hice la la hizo? E. Ahí está la E. La D, profe, matriz es ¿dónde la la D. hizo? La la D matriz. es la matriz, sí. La D es la Bueno. matriz. D cruz Profe, E. pero eso del D cruz F, si tengo el ángulo, ¿es necesario hacer la matriz? Si tienes el ángulo, Ujú. Si tuviera no, el... porque el D cruz F dice que tiene que ser la matriz o la definición. Si no te dan el ángulo, tienes que hacer la matriz, sí o sí. Obligación. Profe, ¿Sí? ese es ese de donde dice